Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Gracias al Señor que podemos estar juntos una vez más compartiendo la palabra del Señor. Estas son fechas que tienen que ver con la Semana Santa o la Semana Sagrada. Hace unos días me llegó un WhatsApp, un mensaje de alguien que dijo: Dios no quiere Semana Santa, sino que vamos en santidad todos los días. Pero ahí quizá hay una especie de forzar una frase dando a entender que cómo Dios no va a querer la Semana Santa. O sea, entiéndase que esta expresión, Semana Santa, o esta frase, alude a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Pero por otro lado también es verdad que Dios quiere que vivamos todos los días en santidad. Pero ese es otro texto, son dos textos que tienen un efecto mediático con la muerte de Jesús y el otro con la vida ética y moral de los creyentes. Pero hoy vamos a comentar y relatar y con la ayuda del Señor acerca de lo que es la pasión de Jesús. Es decir, en Isaías capítulo 53, los versículos 1 al 12, que hablan sobre la pasión del Señor. Ahora, la temática general, o el tema amplio, el asunto de la palabra del Señor es la redención del hombre. Este texto de Isaías 53, 1 al 12 fue profetizado y cumplido perfectamente y plenamente en la persona de Jesús. La interpretación rabínica hebrea dice que el siervo, para ellos Isaías, el siervo que profetizó, que habló, que anunció el mensaje divino a la ciudad de Jerusalén en el año 740 a.C. Además dicen que el siervo es el pueblo de Israel que experimentó diversas situaciones peligrosas, críticas y difíciles cuando fue invadido y también atacado sistemáticamente por sus enemigos de su tiempo. Pero la interpretación exegética del pueblo cristiano en el Nuevo Testamento es que este pasaje de la pasión de Jesús, de Isaías 53, del siervo sufriente, se refiere y se cumple en la persona de Jesús. Ahora, el pasaje de Isaías 53, 1 al 12, nos invita para que veamos tres pasos o tres realidades de la pasión de Jesús. Lo primero es que Él fue despreciado. El desprecio de algunos que no aceptaban la palabra, el mensaje, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo hizo que muchos de los escribas, fariseos y también algunos críticos de esa época lo despreciaron. Muchos de ellos no creyeron en Él, desecharon su mensaje, ya que, entre paréntesis, apuntaba a quizás a destruir lo que era la cosmovisión que ellos tenían, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de la época y también los políticos de ese tiempo. Pero nuestro Señor Jesucristo experimentó el dolor de ese tipo de cosas y nunca Él apeló en forma tan llamativa a lo que sería el Dios Todopoderoso encarnado, sino que Él fue desechado. El texto dice que fue varón de dolores y también experimentado en quebranto. Todo el desprecio, el quebrantamiento, el dolor que Jesús experimentó, Él tenía una misión más sublime en su vida. En segundo lugar, dice que el texto que Él sufrió y la causa por la cual el Señor Jesucristo sufrió fue porque Él sufrió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario. Fue herido por Dios. La causa por la cual Jesús fue herido por Dios fue por nuestra maldad. De una u otra manera, la justicia de Dios tenía que cumplirse en el hombre. La Escritura señala de que es el hombre o mujer o la humanidad quien se ha rebelado contra Dios. Y Dios es justo y en un sentido tiene que haber justicia del Dios Todopoderoso. Y Jesús es la persona que fue herida por Dios por esta causa. Fue azotado por nuestros pecados. Ahí los judíos, los soldados romanos,
se mofaron de él y estuvieron dispuestos a golpearlo, a burlarse, a escarnecerle. Pero el Señor Jesús, como hombre, como un hombre también valiente, valeroso, supo enfrentar y soportar y sufrir todo este dolor. Y en tercer lugar está la angustia. La angustia, hermanos, es un dolor que se experimenta a nivel del alma, a nivel del interior, y que se lleva por dentro. Pero el Señor Jesús fue angustiado, y el texto comparativo ilustra el cómo un hombre lleva un cordero al matadero. Dice que él no abrió su boca. Jesús pudo haberse defendido porque él era inocente totalmente, pero él quería cargar por amor a nosotros, a usted y a mí, el pecado de nosotros. Fue conducido al matadero, enmudeció, dijimos que no abrió su boca, guardó silencio frente a todo lo que esto estaba ocurriendo. Y de esa manera el Señor enfrentó con la ayuda y el poder divino este tipo de situaciones muy lastimosas. Él no fue llevado a un juicio justo, sino que trajeron mentiras. Los fariseos le pagaron a ciertas personas. Incluso usted sabe perfectamente de que Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Era tanta la molestia, la envidia, el celo de estos fariseos que no tuvieron la luz y la claridad, ni quisieron entender y recepcionar de que Jesús, el que estaba allí, era el Mesías profetizado, sino que por el contrario le hicieron la guerra, se molestaron, lo persiguieron, maquinaron en contra de él, y él enmudeció. ¿Por qué razón? Porque había una misión mayor, y en ese juicio el Señor fue condenado. Hoy día, hermanos amados, usted y yo, como siervos de Dios, como pastores, como ministros de la palabra, vamos a enfrentar diferentes tipos de adversidades de carácter problemáticas, críticas, molestias de algunos que se dicen ser cristianos, de algunos que no conocen al Señor y que no entienden cuál es la misión que tenemos de parte del Señor. Nuestra tarea tiene que estar inserta claramente en el plan de Dios, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como dice el apóstol Pablo en otra fraseología, reconciliar a las personas con Dios. Ese es el fondo de la temática. Ese es el plan del Dios Todopoderoso. Y nuestro Señor Jesucristo, por lograr la redención de todos los hombres, Él experimentó el desprecio de todas las personas de ese tiempo. Muchos no creyeron en Él. Experimentó el dolor, sufrió por nuestros pecados, llevó todas las maldades y las iniquidades en su cuerpo, y al mismo tiempo nunca abrió su boca. Fue sometido a un juicio totalmente sopesado para otro lado, injusto, que no se resolvió adecuadamente, sino que ellos sabían previamente que lo iban a condenar. Para terminar, la pasión de Jesús nos muestra el que Él fue despreciado, sufrió por nosotros, y Él llevó nuestros dolores hasta la crucifixión. Que el Señor nos ayude hoy día, cada vez que nosotros, un cristiano, un hijo de Dios, sufre y pasa situaciones de este tipo que el Señor Jesús experimentó, Él nos entiende, Él empatiza con nosotros y nos ayuda, para que también en nosotros nuestra salvación no solamente esté escrita para que creamos en Él, sino también para que padezcamos por Él. Oremos un momento. Querido Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el Dios bueno, fiel y justo. Y todo lo que tú experimentaste, Señor, previo a la muerte, fue por nosotros, por amor. Por amor te negaste, como cordero fuiste llevado hasta al matadero, y allí, Señor, sufriste por amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.